frecuentes. En realidad, esto lo damos ¿por qué? Porque son neoplasias del sistema endocrino. Las glándulas suprarrenales, en general, la gran mayoría de los tumores de glándulas suprarrenales son benignos. Si tú ves los tumores de glándula suprarrenal, el 80% son buenos. Pero aquí lo que nos interesa es el cáncer. Por ejemplo, el más común que a mí me tocó operar de las glándulas suprarrenales es el feocromocitoma. ¿Qué es el feocromocitoma? ¿Quién sabe? Ya, el feocromocitoma es un tumor que nace a nivel de la médula de la glándula suprarrenal y produce catecolaminas. Y entonces, el paciente, ¿qué síntomas tiene? Hipertensión, taquicardia no controlada, sobre todo hipertensión. Entonces, un paciente que tiene hipertensión no controlada, con medicamentos habituales, tienes que sospechar de un feocromocitoma. ¿Sí? Entonces, pero esos son los tumores benignos. Los tumores de la glándula suprarrenal o los tumores también de cualquier órgano neuroendocrino, cualquiera, pueden ser de dos tipos: funcionales y no funcionales. Funcionales son aquellos que producen hormonas o producen algo y por lo tanto te producen síntomas. Por ejemplo, un tumor en el páncreas endocrino común es el insulinoma. El insulinoma es un tumor funcional porque produce insulina. ¿Y qué te produce la insulina? Hipoglicemia. Entonces, una paciente que tiene hipoglicemias frecuentemente, algo pasa. Debes buscarle una razón, y una de las razones más comunes de la hipoglicemia persistente es insulinoma. Ese es un tumor funcional. Hay tumores no funcionales. Los más fáciles de detectar y los que casi siempre se curan son los funcionales y no los otros. ¿Por qué? Lógico. Porque al ser funcional tiene síntomas y por lo tanto, como tiene síntomas, lo detectas. Pero si no tiene síntomas, un tumor del páncreas, ese mismo tumor que nació en la cola, digamos, y si es un insulinoma, te das cuenta porque tiene hipoglicemias. Pero si no es funcional, va creciendo, 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 creciendo y no te das cuenta. ¿Sí? Por eso los tumores no funcionales normalmente los encuentras más grandes, más avanzados y con menos probabilidad de operarse. Los tumores funcionales es más probable que los puedas operar. ¿Se entiende por qué? ¿Verdad? ¿Está fácil o no? La etiología es desconocida. Pequeño porcentaje relacionado a síndromes hereditarios. Hay mutaciones. El 60% dan clínica endocrinológica. Estamos hablando del cáncer, ¿sí? No de los tumores benignos, sino de los malignos, el cáncer, el carcinoma de la glándula suprarrenal. 60% pueden producir síndrome de Cushing o síntomas virilizantes. En niños, 90% de estos tumores son funcionales, entonces te producen pubertad precoz. Los no funcionales se diagnostican tardíamente y alcanzan gran tamaño, obvio, ¿no? Porque no te das cuenta. Aquí están, miren, exámenes hormonales patológicos en el 80% de los carcinomas. Son todos estos: exceso de mineralocorticoides, esteroides sexuales, exceso de glucocorticoides, exclusión del feocromocitoma, miren, 1 o 2 test, las catecolaminas, las metanefrinas que se pueden elevar. ¿Y qué estudios vamos a realizar? Pues fácil, tomografía. Miren, este es el riñón derecho, este es el riñón izquierdo. Este tumor es un tumor de la glándula suprarrenal, porque miren dónde está. Solo por la localización tú ya te das cuenta de dónde es. Tiene que ser un tumor que esté debajo del páncreas, encima del riñón, debajo del vaso, ¿no? Aquí está. Y puedes utilizar tomografía, resonancia magnética, PET-CT para ver si son metabólicamente activos o no. El TMM es importante, sí, es este. La PAF guiada puede ser catastrófica en el feocromocitoma. Lo pusimos aquí, ¿por qué? Porque si sospechas de un feocromocitoma, hay de ti que lo quieras biopsiar.
porque si lo biopsias vas a producir una crisis hipertensiva y el paciente se te puede morir. Al paciente que operamos de feocromocitoma, ya hemos tenido 2 casos de feocromocitomas bilaterales. Al paciente que tiene feocromocitoma, para operarlo, primero le tienes que dar medicación específica para que se estabilice, para que entre al quirófano estable. Y después de operado tiene que ir a la terapia intensiva o intermedia, porque la crisis hipertensiva durante la cirugía es alta si no haces eso. Bueno, muchas lesiones son incidentalomas, lo que dijimos, los encuentras por hallazgo. A mayor tamaño de los tumores de la glándula suprarrenal, más posibilidad de que sean malignos. Miren, si es de menos de 4 centímetros, 2% de probabilidad de que sea malo. Más de 4 centímetros, 7%. Más de 6 centímetros, 25% de probabilidad de que sea malo. Entonces no vamos a ver el TNM. El tratamiento, la cirugía es el único tratamiento que puede ser curativo, nada más. Se busca el R0. ¿Qué es el R0? Ya hemos hablado mucho del R0. ¿Qué es? ¿No te acuerdas? R0, R1, R2, R0, ¿qué era? Sin bordes. Todos los tumores salen con bordes. ¿Cómo lo salen sin bordes? O sea, tienen la idea, pero R0 significa bordes negativos, ¿no? Negativos de enfermedad, ¿no? Es decir, una resección completa. Eso es R0. Resección completa, sin enfermedad residual. No dejas enfermedad en el paciente. Eso es R0. ¿Has entendido ahora? R0. R1, residual microscópico. El patólogo, para ti no hay nada, pero el patólogo dice, oye, este borde es positivo. Eso quiere decir que dejaste células por ahí. Residual microscópico, R1. Y R2, residual macroscópico. Yo sé que no lo quité completo, quité el tumor y dejé un pedazo ahí, R2. ¿Sí? ¿Qué se busca entonces para que el paciente esté curado? R0, siempre. No dejar enfermedad. Si es irresecable, lo primero que le vas a hacer es darle un tratamiento sistémico. En presencia de metástasis hay que valorar la metastasectomía, porque en estos pacientes vale la pena quitar la enfermedad, dejarlo sin enfermedad. La recurrencia resecable, o sea, volvió la enfermedad y se puede quitar, quítala. No le das un tratamiento, quítala. Medición hormonal confirmada confirma ausencia de residual. ¿Qué significa? Todos estos tumores producen hormonas. Entonces se supone que si lo operaste bien, después de haberlo operado le tienes que hacer un control hormonal. Y si las hormonas están bajas, lo quitaste. Si las hormonas siguen altas, dejaste enfermedad. O tal vez tiene metástasis en otro sitio y no te diste cuenta. Pero esa es la razón. ¿Sí? Corticosteroides postquirúrgicos para recuperar la glándula no afectada. Eso se dice que vale la pena. ¿Por qué? Porque resulta que la hipersecreción de cortisol por los tumores atrofia el resto de la glándula. Por lo tanto, la otra glándula, si quitaste una, la otra glándula, vale la pena que le des corticoides para que mejore su función, porque normalmente se atrofia por culpa de la otra, ¿sí? Por culpa del tumor. ¿Qué tratamiento das? El mitomitano. Este medicamento es el que más se ha estudiado. Tiene actividad citotóxica sobre la corteza suprarrenal, está aprobado para el tratamiento de los tumores irresecables, metastásicos, residuales, mejora la sobrevida y puede haber una respuesta objetiva buena, es decir, 25 a 30% de los casos responden bien. Y en algunos casos, incluso sobre todo en niños, puede eliminar por completo la enfermedad. A eso se llama respuesta completa. Es raro, pero sucede. Reduce la síntesis de cortisol, desaparecen por lo tanto los síntomas de hipersecreción endocrina en el 75% de los casos. ¿Y cómo se mide? Cortisol urinario. Le mides el cortisol urinario si ese paciente
bajó, significa que está respondiendo bioquímicamente bien al medicamento. La quimioterapia, no hay mucha información al respecto, pero la quimioterapia se da para pacientes con enfermedad avanzada. Como no hay mucha información, nadie puede decir exactamente si vale la pena o no vale la pena. Hay combinaciones de medicamentos que dan y que podrían tener respuestas hasta 20 o 30%. Oye, tenía que checar salida y entrada. Esperen un segundo, ya vamos a acabar. Bueno, entonces para fines prácticos, la quimioterapia no se sabe si es muy útil o no es muy útil, pero se ha visto que puede responder a la enfermedad, puede usarse como adyuvante después de la cirugía completa, pero no está bien estudiado, ¿no? Hay estudios entonces como por ejemplo que estos que les pongo son los que mencionan en el libro, ¿no? Tampoco hay que dominar los estudios. Realmente yo por lo menos no voy a preguntar nada de que sean qué estudio tal, esas cosas, ¿no? El mitomitano aquí, por ejemplo, utilizaron mitomitano, etoposino, doxorubicina, cisplatino versus mitomitano y estreptocil. Esto que encontraron que a este grupo que le daban más, una combinación mayor, tenía una mejor sobrevida, 23%, una respuesta, perdón, de 23% versus 9%, y una sobrevida libre de progresión de 5 meses versus 2 meses, y una sobrevida global de 14 meses versus 12 meses. Entonces, hay mejoría. Radioterapia puede ser útil en recurrencias resecables, hay poca información también al respecto, y puede haber radiofrecuencia ablativa, es decir, ablación por radiofrecuencia en tumores grandes, no resecables, pero les va mejor si son tumores de menos de 5 centímetros. Y finalmente, puedes darle un tratamiento hormonal mientras decidas cirugía, o cuando no se puede operar. Como estos medicamentos producen hormonas, hay medicamentos que pueden bajar la producción de esas hormonas. ¿Cuáles son? Ketoconazol, aminoglutamida, metilapona. La verdad es que se usa poco de todos modos. Y nuevas estrategias, pueden haber anticuerpos monoclonales, inhibidores de tirosina sinasa. Lo mismo, no hay ensayos clínicos, no hay muchos estudios al respecto. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad rara, difícilmente lo encuentras, entonces no puedes hacer un ensayo clínico con una enfermedad que tiene pocos casos. Entonces todo se basa en la experiencia de la gente. Tengo este caso, le doy esto. Todo se basa en series de casos. Entonces no en ensayos clínicos. Listo, ya acabamos. Gracias.